Protagonistas de una cultura de paz, edición especial, parte 11. Daisaku Ikeda, una nueva era de la paz mundial. Daisaku Ikeda y su comitiva tomaron el tren rumbo a Hong Kong, donde terminaron los trámites necesarios para cruzar a China. Las relaciones entre Japón y ese país se habían normalizado en 1972, pero todavía no existían vuelos directos entre ambas naciones. La delegación estaba integrada por 11 personas que incluían a Daisaku, su esposa Kaneko, líderes de la Soka Gakkai, un intérprete, un periodista y un fotógrafo del diario Seikyo, entre otros. Daisaku sentía el apasionado compromiso que había albergado su maestro de establecer la paz en el continente asiático y desde entonces había estado esperando el momento preciso para actuar. Cuando había establecido el partido Komeito, sugirió que reconozca formalmente a la República Popular China y fomente las relaciones diplomáticas con ese país, manifestando que sería su único pedido como fundador del partido. 4 años después, en septiembre de 1968, presentó su histórica propuesta para normalizar las relaciones diplomáticas con el vecino asiático. En junio del año siguiente, en su novela La Revolución Humana, que se publicaba en el diario Seikyo, afirmó que debía hacerse todo el esfuerzo posible para que se firmara un tratado de amistad entre los dos países. El premier chino Zhou Enlai seguía de cerca sus esfuerzos, como también las actividades de la Soka Gakkai. Incluso había expresado a sus conocidos el deseo de que el joven Ikeda visitara el país. Por su parte, Daisaku había recibido numerosos pedidos para visitar China y deseaba ir lo más pronto posible, pero múltiples ocupaciones le habían impedido viajar. Finalmente, en marzo de 1974, pudo acordar una visita oficial. Daisaku reflexionó: mi intención es promover el intercambio cultural entre ambos países y construir un puente de amistad entre los ciudadanos para una paz duradera. En particular, me gustaría conocer el sistema educativo chino e intercambiar opiniones e ideas en esta área. La mayoría de los integrantes de la delegación que lo acompañaba eran jóvenes, porque tenía la convicción de que el intercambio entre las nuevas generaciones abriría un camino de amistad que perduraría por siglos. Al llegar a China, había un grupo de periodistas esperando en el hotel. Había sido un largo recorrido desde Hong Kong a Pekín, pero aceptó de buen grado las entrevistas. Deseaba aprovechar cualquier oportunidad para manifestar la importancia de las relaciones amistosas entre China y Japón. La fuerza de su convicción venció al cansancio. Por la tarde visitaron una escuela primaria y un jardín de infantes en Pekín. Daisaku y Kaneko estaban muy contentos de tener esta oportunidad. Sabían que el único modo de establecer una amistad sólida sería a través de las interacciones entre los jóvenes de ambas naciones, por medio del intercambio educativo. Los estudiantes y maestros los recibieron cordialmente. Mientras tanto, Daisaku atesoraba cada encuentro, fuera con un adulto o con un niño, y se dirigía a cada persona con el sincero deseo de estrechar nuevos vínculos de confianza. En ese momento, uno de los niños que se hallaba cerca bromeó haciendo gestos de que sacaba una foto de la escena, lo que provocó risas entre la multitud. Entonces Daisaku le pidió al fotógrafo del Seikyo que retratara al pequeño. «Te pescamos infraganti», le dijo bromeando. Cuando tradujeron estas palabras, todos rieron y el grupo de niños se acercó para observar la fotografía con gestos de alegría. El grupo continuó presenciando las clases. Luego Daisaku se acercó a una sala donde los alumnos estaban jugando al tenis de mesa y se unió al juego. Era uno de sus deportes favoritos desde que era niño. Cuando estaba por abandonar la sala, una joven corrió hacia él y le entregó una raqueta nueva. «Queremos obsequiarle esto». En la caja estaba escrito: «A un amigo japonés. Viva la amistad entre China y Japón». «Muchas gracias. Les estoy profundamente agradecido», contestó Daisaku. «Espero que en el futuro visiten Japón sin falta». Estaba decidido a plantar las semillas de la amistad en los corazones de la generación más joven. Luego se dirigieron al patio de la escuela, donde vieron a un grupo de alumnos construyendo algo en una zanja profunda que ellos mismos habían cavado. El guía les explicó: «Aquí nos refugiaremos si somos atacados por la Unión Soviética. Estamos construyendo aulas subterráneas para poder seguir impartiendo clases aún en el caso de que esto ocurra». Daisaku quedó desconcertado. Lo único que atinó a hacer fue mirar a Kaneko. Las sombras amenazantes de la guerra provocaban el temor de que en cualquier momento podían ser invadidos. Sintió una aguda punzada en el corazón, mientras recordaba cuando cavaba refugios antiaéreos en su vecindario durante la Segunda Guerra Mundial.
Para él era un recuerdo de más de 30 años atrás, pero para sus vecinos de la China era una viva realidad. Observó la escena detenidamente, como si quisiera grabarla en su retina. Se dijo con fuerza: les hablaré sobre esto a los líderes soviéticos y los instaré a construir juntos la paz. Haré todo lo que pueda para impedir el estallido de una guerra. Después de visitar otros lugares históricos, la comitiva se dirigió a la Universidad de Pekín. Aguardaban con ansiedad el encuentro con los jóvenes que se harían cargo del futuro de China. Daisaku expresó su deseo de donar 5.000 libros a la biblioteca de la universidad para promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre ambos países. En respuesta a su pedido, docentes y estudiantes escribieron mensajes como «Por la amistad eterna entre los pueblos de China y Japón». Una tensión creciente. En agosto de 1968, la Unión Soviética había invadido la República Socialista de Checoslovaquia. Al presenciar esta intervención militar, China se sintió amenazada por el avance soviético en la región. Unos meses más tarde, en marzo de 1969, estalló una disputa armada entre las guardias fronterizas de ambos países. Por aquella época, la tensión parecía estar en su punto cúlmine. Sin embargo, Daisaku estaba decidido a evitar el enfrentamiento bélico. Durante el viaje le comentó al vicepresidente de la Asociación para la Amistad Chino-Japonesa que lo acompañaba: «Perdí a mi hermano mayor en la guerra y nuestra casa fue quemada hasta los cimientos durante los bombardeos aéreos. Mi postura es de total rechazo hacia la guerra». Durante su estadía pudo encontrarse con el vicepremier chino Li Xianyan, que le compartió los sinceros saludos de Zhou Enlai, quien se encontraba bajo tratamiento en el hospital debido a una operación de un cáncer apenas 5 días antes. No obstante, este se había preocupado para asegurar incluso los detalles más pequeños sobre el recibimiento de la comitiva, como cuáles eran sus gustos culinarios y procurar su descanso. Al enterarse de esto, Daisaku manifestó su profundo agradecimiento y que no era necesario que les brindaran un trato especial. Durante el encuentro con el vicepremier, hablaron extensamente sobre las relaciones entre China y Japón y también sobre las armas nucleares. El funcionario afirmó que bajo ninguna circunstancia China iniciaría un ataque nuclear y enfatizó que su país no tenía intención de imponer su ideología a las naciones vecinas. La conversación se prolongó por más de 2 horas y, a pesar de ser el primer encuentro, fue un intercambio amistoso y franco. Daisaku quedó firmemente convencido de que China realmente buscaba la paz. El 11 de junio por la mañana, la delegación visitó el Palacio de los Niños en Shanghái. Con entusiasmo, Daisaku exclamó: «Es nuestra oportunidad para dialogar con la China del futuro». Ya habían transcurrido 13 días desde que habían partido de Japón y su agotamiento estaba llegando al límite, pero renovó sus energías. El propósito del viaje era construir un puente de amistad en bien del futuro, así que cada instante presentaba un serio desafío. Al llegar, se encontró con jóvenes estudiantes. «Los integrantes de las bandas juveniles de la Soka Gakkai me han entregado unos regalos para ustedes. Una grabación de la canción china Xiao Pongyou, Pequeños Amigos, que interpretaron para ustedes de todo corazón, y 20 flautas traversas. También hicieron a mano las fundas de cada instrumento». Una niña expresó en representación de todos: «Señor Ikeda, sabemos que está trabajando mucho por la amistad entre nuestros países. Nosotros queremos ser amigos de los niños japoneses. Vamos a contarles a nuestros compañeros de la escuela sobre el encuentro de hoy». Llegó la mañana de la partida, el 15 de junio, y cuando el tren se puso en marcha, tomó un papel y empezó a escribir. Durante los 17 días que estuvo en China, había venido escribiendo en su escaso tiempo libre. Además, diferentes periódicos y revistas de Japón le habían solicitado artículos sobre su viaje. Para cuando regresó, había redactado tantas páginas como para completar un libro. Tiempo después, esos escritos serían recopilados y publicados como Chugoku no Ningen Kakumei, la revolución humana en China. Un encuentro decisivo. Poco más de 2 meses después, el 8 de septiembre de 1974, voló a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, invitado por la Universidad Estatal de Moscú. Era su primera visita a aquel país. Tenía programado permanecer 10 días allí, haciendo visitas oficiales a la Universidad Estatal de Moscú, a los Ministerios Soviéticos de Cultura y de Educación, la Universidad Estatal de Leningrado, actual Universidad de San Petersburgo, entre otros lugares. Emprendió su viaje en medio de un vendaval de críticas de los medios de comunicación.
Se cuestionaba sobre todo con qué propósito el líder de una organización budista visitaría un país cuya ideología rechazaba la religión y hacia la cual existía una hostilidad que impregnaba toda la sociedad japonesa. Si bien los vínculos diplomáticos entre ambos países se habían reanudado en 1956, las relaciones todavía eran muy tensas. No obstante, en 1966, la Asociación de Conciertos Minón había invitado al Ballet de la Academia Nacional Soviética a presentar funciones en Japón. Como su fundador, Daisaku había trabajado incansablemente tras bambalinas para concretar ese proyecto. Por su parte, los líderes soviéticos habían comenzado a prestar atención a la Soka Gakkai. En 1967, el embajador soviético asistió al Festival Cultural de Tokio de la Soka Gakkai. Tiempo después, con motivo de un simposio en Tokio al cual asistirían historiadores soviéticos, estos expresaron su deseo de visitar la Universidad Soka y que Ikeda visitara la Universidad Estatal de Moscú. Los preparativos para su visita avanzaban a paso firme, pero en verdad muy pocas personas apoyaban su decisión. Incluso el vicepresidente de la Soka Gakkai se oponía a la idea. Pero ante cada crítica, Daisaku respondía seriamente: voy allí porque hay personas. Sea un país socialista o capitalista, las personas que lo habitan desean la paz al igual que nosotros. Quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para impedir una tercera guerra mundial. Nos espera un gran desafío en bien de la paz y no podemos fracasar. Sus palabras estaban imbuidas de una ardiente determinación. El avión aterrizó en Moscú poco después de las 15 horas del 8 de septiembre. Ese mismo día, en 1957, su mentor había realizado su histórica declaración para la abolición de las armas nucleares, encomendando el legado esencial de asegurar la paz global a sus jóvenes sucesores. Mientras observaba el cielo despejado de Moscú, de pie en lo alto de la escalerilla del avión, recordó el rostro del maestro Toda y clamó en su corazón: «Sensei, he venido a la Unión Soviética para transmitir su filosofía de paz. Abriré sin falta un nuevo camino». En la pista de aterrizaje lo aguardaban el rector de la Universidad Estatal de Moscú y otros acompañantes. Los rostros lucían algo serios y tensos. Parecían no estar seguros de cómo recibir a un líder budista. Percibiendo esto, Daisaku les sonrió diciendo: «Muchas gracias por recibirnos. Sus incansables esfuerzos hicieron posible que se concretara mi sueño de visitar Moscú. He venido para aprender de ustedes, así que por favor, considérenme un alumno más y enséñenme todo lo que puedan». Sus palabras dibujaron sonrisas en los rostros de todos los presentes y el rector respondió: «Hoy es un día muy especial porque tenemos el honor de darle la bienvenida, señor Ikeda. El pueblo de la Unión Soviética reconoce sus actividades y siente una gran empatía por ellas. En particular, compartimos el compromiso de la Soka Gakkai con la paz y la pasión por la enseñanza que se corporiza en la Universidad Soka». Las personas que viajaban con Daisaku estaban atónitas ante dichas palabras. Se dirigieron a la Universidad Estatal de Moscú. En lo alto de una de las paredes de la rectoría había un tapiz que reproducía la fachada de la universidad. «¡Qué hermoso tapiz!», comentó Daisaku. El rector respondió: «Es un obsequio de la Universidad de Pekín para celebrar nuestro 200º aniversario». «¿Ah, sí?», exclamó sorprendido. «¿De China?». «Sí», continuó el rector, «aunque existan tensiones entre nuestros gobiernos, nuestra universidad respeta hondamente al pueblo chino». Un rayo de esperanza atravesó el corazón de Daisaku. Eso es, las diferencias políticas no pueden afectar la amistad y la confianza cultivadas mediante el intercambio educativo. Este es el camino que abriré, pensó con profunda alegría. Cada día estuvo cargado de diversas actividades y reuniones, y quienes lo acompañaban permanecían tensos la mayor parte del tiempo. Al segundo día ya estaban agotados. «Por favor, traten de disfrutar», los alentó Daisaku. «Si son alegres y positivos, brillarán como verdaderos diplomáticos». Al día siguiente tenían programado visitar el Ministerio de Educación y otros lugares. Trataron una gran variedad de temas, incluyendo el forjamiento de valores humanos en la sociedad y una educación basada en una perspectiva global. Al mediodía, la comitiva visitó el Kremlin. Allí Daisaku se reunió con el presidente de la Cámara de Nacionalidades. Observándolo fijamente, le transmitió: «Los miembros de la Soka Gakkai nos oponemos a la guerra y nuestros objetivos son la paz y la felicidad de todos los seres humanos. Por eso nos comprometemos a continuar procurando sinceramente el intercambio amistoso entre nuestros países. Esta visita es el primer paso». Sabiendo que la reunión sería breve, deseaba asegurarse de que no terminara en un simple intercambio ceremonial.
El funcionario sonrió y estrechó con firmeza la mano de su visitante. «Admiro su compromiso con la paz», respondió. Cuando terminaron las actividades del día, el grupo volvió al hotel. La empleada que guardaba las llaves de las habitaciones, una señora de mediana edad, los recibió con una sonrisa. «Hoy visitaron el Kremlin, ¿no es así? Hace un rato lo pasaron en las noticias». Cada vez que Daisaku y Kaneko buscaban la llave de su habitación, la saludaban y trataban de conversar con ella, convencidos de que el primer paso en la diplomacia es tener buenas relaciones con quienes se encuentran en el entorno inmediato. A medida que pasaban los días, la mujer se fue mostrando más confiada y les habló con franqueza. «Mi esposo murió en la guerra». Y luego, como confiándole su más hondo deseo, agregó: «Por favor, haga de este mundo un lugar sin guerras». Daisaku tomó con seriedad la petición y respondió: «Pondré todos mis esfuerzos. Espero que usted también lo haga. Su valor ayudará a cambiar el mundo». Al día siguiente, por la mañana, Daisaku partió nuevamente hacia el Kremlin. Soplaba una fresca brisa otoñal. A las 10, cuando ingresaron en la sala de reunión, el premier soviético, Alexei Kosygin, estaba esperándolos. Su frente estaba surcada por profundas arrugas, su mirada era aguda y tenía una expresión firme. Daba la impresión de ser un individuo de carácter fuerte que llevaba sobre los hombros con seriedad sus pesadas responsabilidades como líder del bloque oriental. Sonriendo, Daisaku le estrechó la mano y expresó: «Muchísimas gracias por su tiempo para recibirme a pesar de sus múltiples ocupaciones. Me siento profundamente honrado por poder encontrarme con usted». El premier sonrió al responder: «Yo también he aguardado con ansiedad este encuentro». Luego se sentaron uno frente a otro en la mesa de reuniones. Daisaku se inclinó hacia adelante y preguntó: «¿Puedo hablar con franqueza?». El premier hizo un gesto de asentimiento. «En esta visita aprendí mucho sobre su país. Comprobé que están haciendo grandes esfuerzos para disminuir las tensiones internacionales, lo cual considero en verdad admirable. Pero desafortunadamente en Japón se desconoce esta realidad. Por el contrario, muchos la ven como un país temible. Creo que el intercambio cultural es de máxima importancia». Cuando terminó de hablar, Kosygin contestó sin rodeos: «Estoy de acuerdo. Tomaremos en cuenta sus opiniones para nuestros pasos futuros en esa dirección». Observando la sinceridad de Kosygin y su disposición a escuchar opiniones ajenas, Daisaku supo que estaba en presencia de un hombre de gran calibre. Pensó: «Es alguien con quien se puede hablar». Kosygin le preguntó: «Señor Ikeda, usted ha fundado numerosas instituciones y una universidad, pero ¿cuál es su ideología básica?». Daisaku respondió sin hacerse esperar: «Creo en la paz, la cultura y la educación, cuya base fundamental es el humanismo». Luego de escuchar la respuesta, Kosygin agregó: «Tengo muy alta estima a dichos valores. Aquí en la Unión Soviética todas nuestras acciones se basan en la posición fundamental de que valoramos la paz y que no iniciaremos hostilidades». La conversación estaba encaminándose hacia el tema que a Daisaku más le interesaba tratar. Fijó la mirada en el premier y habló con energía: «Al igual que el pueblo soviético, el pueblo chino solo desea la paz. Me he encontrado con los máximos líderes de ese país y me aseguraron que no tienen intención de atacar a ninguna otra nación». Perdone que sea tan directo, pero ¿la Unión Soviética piensa atacar a China? Kosygin lo miró seriamente. Gotas de transpiración caían por su frente. Luego respondió con firmeza: «No, la Unión Soviética no tiene intención de atacar a China». «Ya veo. ¿Puedo transmitir esto a los líderes chinos?». El premier Kosygin guardó silencio por un momento y afirmó con tono resuelto: «Hágalo, por favor». Daisaku lo miró sonriendo. «Entonces, ¿por qué no tratan de acercarse a China?», preguntó. El premier pareció no encontrar palabras, pero inmediatamente esbozó una sonrisa. La comunicación abierta había iluminado los rostros. El encuentro había producido resultados sustanciales. Ya había transcurrido 1 hora y media, sin duda, mucho más de lo que el premier había previsto. Al despedirse, Kosygin expresó: «Agradezco haber tenido la oportunidad de mantener un intercambio tan provechoso con usted». Luego del encuentro, Daisaku supo que el premier le había preguntado al vicepresidente de la Sociedad Soviético-Japonesa dónde encontró un japonés tan excepcional, cómo dio con él. También dio instrucciones de mantener una relación estrecha con Daisaku y que si a raíz de esto surgía algún problema en el Kremlin, debían llamarlo directamente a él. Asimismo, esa misma noche, cuando volvió a su casa, Kosygin
Le comentó a su hija, con quien raramente dialogaba asuntos del trabajo. Hoy conocí a un japonés muy fuera de lo común. Me alegró haber podido conversar sin tapujos con él, aunque hayamos tratado temas muy complejos. La visita a la Unión Soviética había sido un gran éxito. 3 meses después, Daisaku volvió a visitar China, invitado nuevamente por la Universidad de Pekín. Deseaba transmitir lo antes posible el mensaje que había recibido del premier soviético. Al parecer, el premier Zhou Enlai todavía permanecía muy enfermo y no podía recibir visitas. Por lo tanto, otra vez, era muy poco probable que pudieran encontrarse. No obstante, en un diálogo con el presidente de la Asociación para la Amistad Chino-Japonesa, Liao Chengxi, expresó: «Tengo algo muy importante que deseo transmitirle. Como usted sabe, en septiembre viajé a la Unión Soviética y me reuní con el premier Alexei Kosygin. Durante nuestra conversación le dije que China no tenía intenciones de atacar a ningún país. Luego le pregunté si la Unión Soviética estaba planeando atacar a China. El premier expresó con firmeza que su país no tenía intenciones de hacerlo y que también desea la paz de Asia. Él me autorizó a transmitir este mensaje a los líderes chinos. Espero que usted lo haga por mí». Liao lo escuchó atentamente, quedando sin palabras. Tiempo después, durante la última noche de su viaje, Zhou Enlai pidió encontrarse con Daisaku. A pesar de que los médicos se opusieron, sus palabras fueron: «Debo encontrarme con el señor Ikeda, pase lo que pase». Eran las 21:55 y Daisaku partió rápidamente, solamente acompañado de Kaneko, pues no deseaba causar molestias. Al llegar al hospital 305 de Pekín, el premier Zhou los esperaba de pie para recibirlos junto a su esposa Deng Xinchao. «Muchas gracias por venir», expresó. Al observar sus manos tan delgadas, Daisaku sintió una punzada en el corazón. Le recordaban a las de su maestro en sus últimos años de vida. Se miraron fijamente y percibió la enorme fuerza de aquel hombre. Zhou tenía 76 años y Daisaku 46. «Premier Zhou, necesitamos que usted esté bien durante muchos años más. China es un eje esencial en el logro de la paz mundial», afirmó Daisaku. La conversación se extendió unos 30 minutos. Era evidente que el premier había sido informado en detalle sobre sus declaraciones referidas a la Unión Soviética. Este sería su primer y último encuentro, pero su amistad se convirtió en un compromiso eterno y en un inquebrantable lazo de confianza. En el futuro, Daisaku Ikeda continuó esforzándose para dialogar con los líderes chinos y soviéticos. En abril de 1975, la Universidad Soka recibió a 6 estudiantes de China para un intercambio, que fueron los primeros jóvenes que estudiaron formalmente en Japón durante la Guerra Fría. En su quinto viaje a China, en 1980, se reunió con el presidente del Partido Comunista, Hua Fen, y en 1981 hizo su tercer viaje a la Unión Soviética, donde se encontró con el premier Nikolai Tikhonov. Dictó conferencias en la Universidad de Pekín en 3 oportunidades, 1980, 1984 y 1990, y esta casa de estudios superiores fue la primera universidad china en conferirle un profesorado honorario en 1984. A su vez, el 6 de enero de 1975 viajó a Estados Unidos. Allí hizo una visita oficial a la prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York y visitó la sede de las Naciones Unidas para encontrarse con el secretario general Kurt Waldheim, a quien le entregó un libro con 10 millones de firmas para prohibir las armas nucleares. El 11 de enero viajó en tren hasta Washington, donde tenía programado encontrarse con Henry Kissinger, el secretario de Estado. Cuando le manifestó que el primer ministro Zhou deseaba establecer un tratado de paz y de amistad chino-japonés, Kissinger se mostró decidido a apoyar el proyecto. Ese mismo día se reunió con el ministro de Finanzas japonés, que se encontraba en esa misma ciudad, Masayoshi Ohira, y le transmitió las palabras de Kissinger. Posteriormente, Ohira fue primer ministro de Japón y 3 años después, en agosto de 1978, el Tratado de Paz y Amistad entre China y Japón fue completado oficialmente. En su diálogo con Kissinger, Daisaku también aprovechó la oportunidad para hacer varias propuestas con miras a concretar la paz en el Medio Oriente, una región que se había convertido en un peligroso foco de violencia y enfrentamiento. Luego de la conversación, Kissinger le manifestó: «Me gustaría encontrarme nuevamente con usted como amigos. Por favor, venga a visitarme cada vez que esté en los Estados Unidos». En septiembre de 1987 se publicó el libro Diálogos sobre la paz, la vida y la filosofía, recopilando sus intercambios.
una nueva partida. Ese mismo mes, al regresar de los Estados Unidos, el 26 de enero de 1975, representantes de la Soka Gakkai de 51 países y territorios se reunieron en la isla de Guam con el propósito de establecer la Soka Gakkai Internacional, SGI. Hacía tiempo que el maestro Ikeda estaba llevando a cabo los preparativos para este suceso. Había elegido aquel lugar debido a su pasado trágico durante la Segunda Guerra Mundial, donde fue escenario de cruentas batallas que se llevaron la vida de numerosos soldados y muchos civiles. En la entrada al salón se había colocado un libro para que todos firmaran a modo de registro del histórico evento. Cuando Daisaku Ikeda llegó, puso su nombre y en la columna correspondiente a la nacionalidad escribió: El mundo. Quienes lo rodeaban estaban asombrados. Al firmar había pensado en la visión de ciudadanía global que había postulado su mentor. Hacía mucho tiempo que había desterrado cualquier frontera de su corazón. La SGI tendría la misión de difundir los ideales del budismo de Nichiren Daishonin y apoyar las actividades de los miembros en todo el orbe. Era algo que había esperado y soñado largamente. Ese día, Ikeda fue nombrado presidente de la SGI por decisión unánime. Y ese momento marcó el amanecer de un nuevo y trascendental día en la historia del Kosen Rufu. En sus palabras expresó: desde Guam hemos iniciado un nuevo oleaje de paz global. Puede que todavía no estén conscientes de ello, pero en los próximos 50 o 100 años será cada vez más evidente el profundo significado de este encuentro. 4 meses más tarde, el 3 de mayo, marcó el 15º aniversario de su asunción como tercer presidente de la Soka Gakkai. Durante ese periodo se había producido un cambio sideral en la organización. Este había logrado un crecimiento sin precedentes. Ese día reafirmó su decisión frente a todos los participantes. Sin importar cuáles pueden ser las circunstancias, me esforzaré 10, 20, 30 o incluso 50 veces más de lo que lo he hecho hasta ahora. Tal vez solo sea un paso o dos, pero continuaré avanzando con todas mis fuerzas por la paz mundial y la felicidad de los seres humanos. Ese mismo mes, el 16 de mayo, se encontró con el doctor Aurelio Peccei, una de las personalidades con quien Arnold Toynbee le había sugerido reunirse. Luego, el 20 de mayo, se entrevistó con el célebre historiador de arte René Hughes, en París, decidido a esforzarse para conversar con la mayor cantidad posible de pensadores del mundo. Un faro en la tormenta. Daisaku Ikeda continuó con su incansable lucha que cada año cobraba mayor intensidad. De esta manera, la Soka Gakkai empezó el año 1979, fecha en que culminarían las 7 campanadas con un crecimiento dinámico. No obstante, el camino no estaba libre de obstáculos. Desde hacía tiempo había una cuestión que le preocupaba hondamente. Durante años, la Soka Gakkai había soportado el maltrato permanente de muchos sacerdotes que despreciaban sin escrúpulos a los creyentes laicos. Durante largos años buscó mantener las relaciones armoniosas entre el clero y el laicado, brindando siempre un generoso apoyo a la Nichiren Shoshu. Esta actitud estuvo inspirada en su único deseo de promover el Kosen Rufu y perpetuar la voluntad de Nichiren Daishonin. Pero los prelados de la Nichiren Shoshu se volvieron cada vez más dogmáticos y propensos a abusar de su autoridad sacerdotal. Gobernados por una envidia incontenible, habían tramado una conspiración para forzar su renuencia y abrir de este modo una brecha entre los miembros y él, para separar al mentor y a los discípulos. De este modo, creían que la organización se desmoronaría y así podrían tener poder sobre los miembros. La situación le provocaba a Maestro Ikeda un profundo dolor, pues estaba causando mucho sufrimiento en los miembros. Estaba decidido a protegerlos a toda costa, incluso si eso significaba asumir todo el peso de las dificultades. Decidió que sin falta crearía valor de esa circunstancia y la convertiría en un gran paso hacia adelante. Pensó que la idea de ceder la conducción de la Soka Gakkai podría disminuir las tensiones con el clero y además desarrollar nuevos sucesores que aseguraran el futuro de la organización, mientras él volcaba sus esfuerzos a la promoción de la cultura y la educación en el plano internacional. Sentía que las olas de la adversidad estaban golpeando más fuerte que nunca, pero su determinación no vaciló ni un instante. El 13 de abril de 1979 se dirigió al Centro Cultural de Kanagawa. Era un edificio con 10 pisos en la prefectura donde su maestro había realizado su declaración del 8 de septiembre de 1957. El 16 de abril por la tarde volvió a reunirse con Henry Kissinger 4 años después de su último encuentro.
y en la mañana del 24 de abril se llevó a cabo la reunión de líderes de ese mes. Aunque Daisaku Ikeda aún no se encontraba en la sala, el presentador dio apertura al encuentro. Se mostraba serio y apagado cuando pronunció las palabras: «El presidente Ikeda ha decidido presentar su renuncia». Los asistentes quedaron atónitos. Se miraban perplejos, pensando que habían escuchado mal, mientras otros contenían amargas lágrimas, conscientes de la injusta presión de la Nichiren Shoshu. Era innegable que este era el motivo de su renuncia, pero estaba firmemente dispuesto a hacer de esa adversidad un avance en bien del futuro. Envió un mensaje para la ocasión que fue leído por el presentador. «He tomado esta determinación en primer lugar porque tras haber ocupado la presidencia durante 19 años, siento que estoy llegando a los límites de mi resistencia física, pensando en asegurar la estabilidad de la Soka Gakkai. La segunda razón es que las reformas organizativas para responder a las necesidades de la sociedad y los tiempos requieren un sistema de conducción en el que la toma de decisiones se basen en el diálogo y el consenso con la mira puesta en el futuro avance de la Soka Gakkai. Y la tercera razón es que es necesario hacer mayores esfuerzos y abrir nuevos caminos en los ámbitos de la paz, la cultura y la educación en bien del mundo entero. Quisiera también visitar a los miembros de todo el país que están realizando una lucha tan sincera y además me gustaría emprender un nuevo desafío en la escritura con miras al futuro. Pero todo esto requiere tiempo». El presentador terminó de leer, pero no hubo ningún aplauso. La mirada de todos mostraba una profunda tristeza. En ese momento, Daisaku Ikeda entró en el salón. Se dirigió a los presentes con voz enérgica. «El Kosen Rufu es una batalla tempestuosa. Es tal como acaban de escuchar, pero no tienen nada de qué preocuparse. Seguiré esforzándome al máximo en el lugar donde me toque estar. La lucha por la paz no tiene fin y soy discípulo de Yosei Toda. Yo seguiré siendo el mismo. Cualquiera sea mi posición, continuaré mis esfuerzos por cumplir cabalmente la misión que asumí. Cuento con ustedes». En la sede central de la Soka Gakkai no dejaba de sonar el teléfono. Los miembros llamaban sin cesar. Tarde por la noche el maestro Ikeda se vio invadido por un sinfín de sentimientos e hizo correr la pluma. «Acaba de alzarse el telón del segundo acto del drama de mi vida. Será el comienzo de una formidable saga de retos y victorias». El 3 de mayo de 1979 se realizó la reunión general de la Soka Gakkai para conmemorar la culminación de las 7 campanadas, pero el encuentro carecía de entusiasmo y alegría, en total contraste con el cielo diáfano. Los corazones de los miembros estaban encapotados. Daisaku miró al público, sonrió e hizo una reverencia. «No se preocupen, tenemos delante un gran futuro», exclamó para sus adentros. Era el mismo de siempre. La reunión concluyó y el maestro Ikeda se dirigió al encuentro de todos. «Gracias, por favor cuídense mucho», los alentaba mientras agitaba sus brazos. «¿Quién protegerá ahora a estas personas de sentimientos tan nobles y sinceros?», se preguntó. En su corazón renovó su decisión de apoyarlas y protegerlas a toda costa. Luego de ese fugaz encuentro, entró a una sala y le pidió a su esposa Kaneko que preparara papel, tinta y pinceles. Quería dejar registrada en forma de caligrafía su juramento y sus esperanzas para sus discípulos en este día que sin falta tendría un profundo significado en la historia de la Soka Gakkai. Ya tenía decidido lo que iba a escribir. Hizo correr sobre la hoja el grueso pincel cargado de tinta y trazó la palabra «Gran Montaña». Luego, con un pincel delgado, agregó en la parte inferior: «Queridos amigos, oro para que su fe se mantenga firme aún frente a las tormentas». Escrito el 3 de mayo de 1979 en la Universidad Soka, después de la reunión general de la sede central. Había decidido que su verdadera contienda acababa de empezar. Esa misma noche volvió a tomar el pincel y escribió en grandes caracteres chinos la caligrafía «Lucha conjunta». El 5 de mayo, contemplando el mar al amanecer desde el Centro Cultural de Kanagawa, sintió como si estuviese frente al vasto océano de la paz mundial en el siglo XXI y su corazón palpitó de expectativas. Otra vez tomó el pincel y escribió con fuerza de una sola pincelada la palabra «justicia». Así se puso en marcha para impulsar una nueva fase de desarrollo dinámico de la paz global. Consagró todo su tiempo y sus energías al diálogo, yendo al encuentro de los miembros para brindarles aliento y reuniéndose con embajadores, académicos y pensadores destacados de diversos países.
También albergaba una gran esperanza en el crecimiento de los jóvenes que sostendrían en sus hombros el porvenir. Continuará.